Bueno, pues muy buenas tardes. Parece que ya estamos en vivos. Bienvenidos a esta edición de Pregunte al Experto, un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. Mi nombre es Antonio Huerta, director de nuestra organización, Comunidad y Herencia Cultural, una organización sin fines de lucro en Springfield, Oregon. La historia de hoy nos remonta un poquito a quizás muchas experiencias que nos ha tocado ver por ahí con jóvenes, con adultos y con la comunidad en general. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los trastornos alimentarios y todo lo que eso conlleva en nuestra salud. Y para eso tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña hoy desde Texas. Pero antes de empezar y de cederle la palabra, sí me gustaría mucho recordarles que si quieren, bueno, la presentación de hoy va a quedar grabada en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Si quieren tener acceso a la grabación, pueden visitar nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. También pueden visitar nuestra página web www.nochecultural.com para más información. También la finalidad de este evento es única y exclusivamente educativa. No está diseñado para reemplazar la asesoría profesional. Si tiene dudas al respecto, le recomendamos que consulte con su médico. Pues bien, sin más por el momento, me gustaría presentarles a nuestra ponente el día de hoy, Rocío Ávila, psicoterapeuta. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cualquier cosa que gustes compartir sobre tu experiencia, sobre tu trabajo, adelante y de ahí también, cuando gustes, podemos empezar. Bienvenida y muchas gracias una vez más por acompañarnos. Muchas gracias, Antonio, y gracias por traer este tema a esta noche a la superficie, vamos a decir. A veces que no se platica mucho sobre la salud mental y los problemas emocionales, entonces es importante tener un espacio para comenzar a dialogar sobre la variedad de las cosas que nos impactan o afectan y que también afectan nuestras relaciones ya con nuestro entorno, ya sea familia o seres queridos y en fin, todo eso. Sí, yo vivo en Texas y soy psicoterapeuta. Yo nací en Monterrey originalmente y soy hija de padres inmigrantes que en mi niñez, cuando llegamos a Texas, trabajamos varios trabajos como familia, como tal vez la experiencia de muchos en los campos laborales y estando, o sea, iba a la escuela, después iba al campo y trabajaba. Entonces, mis días eran largos de niña. Y entonces, en mi historia, básicamente es que en mi vida fue una trabajadora social la que me ayudó con mi naturalización y documentación. Entonces, nos ayudó a toda la familia. Y eso me inspiró y me motivó a seguir la carrera del trabajo social, que después me conllevó a la terapia y en el enfoque en la salud mental. Entonces ya me especialicé en ese mundo y empecé a tratar a personas con una variedad de desórdenes o trastornos de salud mental, de severos como la esquizofrenia y la psicosis y la depresión, ansiedad, traumas. Y en ese entorno, en ese trabajo, llegué al mundo de los trastornos alimentarios o trastornos de conducta alimentarios. Me van a escuchar usar ambas palabras. Y ese mundo fue lo que me abrió los ojos, vamos a decir, a algo que también yo experimentaba, que ni siquiera yo tenía el conocimiento hasta que empecé a aprender más sobre lo que eran lo que son los trastornos alimentarios o la alimentación desordenada. Entonces platicaré más de eso, pero eso fue la razón y la motivación que me inspiró a tener este enfoque y compartir la información y educación con la comunidad latina, porque encontré que no había mucha información. Entonces, incluso cuando yo buscaba tal vez artículos de investigación o datos, siempre llegaba como a una pared que era y no hay más datos, no hay más información.
Y eso es algo que habla mucho sobre el hecho de que no hay información, obviamente, pero también este enfoque de que estamos hablando sobre este tema. Entonces, mi meta hoy, esta noche, es compartir información educativa sobre los diagnósticos, también cómo se presentan y tener la conversación de, bueno, cómo platicamos sobre esto y que las personas que escuchen o vean esta transmisión tengan más información, estén más equipados para traer estas conversaciones y consultar con su médico, con profesionales, para recibir tratamiento y apoyo para no tener que vivir con algunas de esas condiciones o síntomas que se pueden resolver y se pueden tratar. Excelente, muchísimas gracias, Rocío, por esa breve introducción. Pues cuando gustes, si puedes compartir tu pantalla para empezar con la presentación. Y también sí me gustaría mencionar, Rocío va a hacer una presentación y de ahí las personas que tengan alguna duda, pregunta, comentario, pueden escribirlos durante la presentación en el chat. Pero también al final de la presentación vamos a abrir espacio para atender a sus dudas, preguntas, comentarios. Entonces, ya sea que los escriban durante la presentación o que pueden levantar su mano durante la presentación y hacer su pregunta, o quizás también otra manera práctica podría ser anotarlas y al final de la presentación podemos atenderlas. Muchísimas gracias, Rocío, y adelante cuando gustes con la presentación. Ok, gracias. Ok, ¿se ve la pantalla bien? Ok, entonces comenzaré. Los trastornos alimentarios y la imagen corporal es el tema de hoy. Y explico un poquito del porqué de mi trabajo y enfoque en estos diagnósticos. Eh, Entraré en más detalles sobre cada diferente tipo de trastorno alimentario, trastorno de conducta alimentario. En la presentación mirarán los siglas TA o TCA, que eso significa trastornos alimentarios, trastornos de conducta alimentaria. La imagen corporal también será otro tema que platicaremos un poquito más ya entrando a la presentación. Entonces, explicaré al principio, quiero empezar con las definiciones de los términos y los diagnósticos de salud mental, porque es importante entender qué significan. Cuando hablamos de la ansiedad y la depresión, muchas veces estas palabras se pueden usar de una forma muy intercambiables con tal vez sentir tristeza o tal vez tener un momento difícil y se usa la palabra, ay, me siento deprimido, me siento deprimida, me siento ansioso. Y tal vez sea un momento de tristeza, un momento de ansiedad, pero no el diagnóstico en sí. Entonces, por eso quería compartir un poquito sobre estos primero y después platicar cómo tienen un intercambio, una relación con los trastornos de conducta alimentarios. Entonces, la ansiedad son sentimientos de miedo o preocupación extrema o excesiva, un temor, una inquietud que también se manifiesta con síntomas somáticos como la aceleración del ritmo cardíaco, mucho sudor, la dificultad para respirar y preocupaciones tan excesivas que a veces es difícil de controlar y es difícil de enfocarse y puede también tener las características de pensamientos intrusos que no se pueden ignorar, que hace que el día al día se haga difícil de hacer las tareas, de hacer el trabajo, de interactuar con otras personas. La depresión es un estado de ánimo caracterizado por un sentimiento de tristeza persistente. Entonces esto no se quita, no se va, aunque la persona intente varias formas de aliviar este sentimiento. Puede incluir la pérdida de interés o placer en actividades que antes uno disfrutaba y la disminución en capacidad para llevar a cabo actividades diarias. Esto también puede incluir cambios con el sueño, con la alimentación, la pérdida de energía y la dificultad para concentrarse.
A veces que eso también lleva a pensamientos de muerte o suicidio o tal vez la autolesión. Entonces, los trastornos de conducta alimentarios pueden afectar adversivamente la salud física, mental y poner en peligro la vida, que también por eso es que miramos esta relación en que muchas veces está presente un trastorno alimentario y hay ansiedad y depresión al mismo tiempo. Entonces, hablando de los trastornos alimentarios, estos son problemas de salud mental con la característica de preocupaciones por el peso, la apariencia y la fijación excesiva con la pérdida de peso. El peso en general, tal vez no la pérdida, pero sino simplemente el peso y el control de alimentos que se consumen. Esa es la definición de un trastorno alimentario. Ahora, la alimentación desordenada es caracterizado por reglas dietéticas rígidas. Puede ser atracones, restricción, la restricción calórica, usando pastillas o diferentes cosas para adelgazar, limitando los grupos de alimentos, sentir vergüenza al romper las reglas, como sobre los alimentos si hay un límite, o usar el ejercicio para como suplementar el alimento que se ha consumido tal vez unos alimentos prohibidos, vamos a decir. Esta alimentación es típicamente irregular y no es un diagnóstico por completo de un trastorno alimentario por la presentación. Entonces, una alimentación desordenada puede tener episodios, periodos, pero no puedes, tal vez no es constante, tal vez es un momento, tal vez es un mes, una semana y después la persona no siente problemas o tal vez por el estilo de vida se convierte más como en estilo de vida, pero no hay tantos sentimientos negativos atribuidos con los comportamientos como en un trastorno alimentario. Entonces, esto puede incluir saltarse comidas, dietas, puede haber algo de vergüenza o el uso de ejercicio, pero no es, como dije, no es tan persistente para tener el diagnóstico entero de un trastorno alimentario, que platicaremos sobre eso en la siguiente diapositiva. Problemas de imagen corporal son preocupaciones exageradas sobre la apariencia física que afectan la autoestima, la salud mental y el bienestar en general. Esto puede incluir insatisfacción corporal o una percepción distorsionada y una comparación constante con sentimientos de culpa, vergüenza, depresión, bajo autoestima o sentirse menos. Entonces, esos son problemas de imagen corporal en general. Ahora hablemos de los trastornos alimentarios y los tipos de estos que existen. Comenzamos con la anorexia nervosa, que eso creo que se habla más comúnmente de la anorexia, que es restricción severa del consumo de alimentos debido a una imagen distorsionada, un temor inmenso de aumentar de peso, incluso cuando el peso ya es bajo o peligrosamente bajo. También puede incluir episodios de atracones y purgas. Y aquí la definición de atracones es básicamente consumir una cantidad de comida más grande de lo normal y después hay veces que hay episodios de purgas en la anorexia después de haber consumido una gran cantidad de comida, uno por la vergüenza o por sentirse tal vez como frustrado o muchas veces es culpa de haber comido esa cantidad de alimento, entonces hay una sensación de sacarlo, pero también en la anorexia, cuando hay periodos de restricción que duran un tiempo, también puede haber mucha incomodez en haber consumido tanta comida tal vez en una comida y entonces también es de cierta forma para aliviar ese síntoma de incomodez, de tal vez de incluso de hasta dolor estomacal. Entonces hay varias razones por las cuales una persona con anorexia pueda tal vez tener episodios de purgas. El trastorno por atracón
es caracterizado por atracones o pérdida de control de la alimentación, comiendo cantidades inusualmente grandes de alimentos, y esto puede pasar en una comida del día o puede pasar en todas las comidas del día. Entonces, el trastorno por atracón es básicamente consumir una cantidad inusualmente grande um, en una vez. O para ciertas personas, esto también se puede caracterizar como consumir alimento por un periodo de varias horas. Entonces es como que no dejar de consumir el alimento, incluso cuando ya se ha registrado la sensación de satisfacción o de llenar. Que ya no existe el hambre, sino simplemente se sigue consumiendo porque ahí es donde entra la pérdida de control. O hay veces que no se registra, que ya la persona ya se siente llena y que ya no tiene que comer, a veces que eso no se registra en esos momentos de control. El cerebro no registra eso, la persona no registra eso, entonces siguen consumiendo el alimento. La bulimia nervosa es consumir alimentos en exceso con regularidad, adaptando después conductas no saludables para evitar el aumento de peso, como forzar el vómito, usar laxantes o ejercicio en exceso o ayunar. Entonces, como pueden ver, todos estos pueden parecer similares, pueden tener características que intercambian, pero un profesional, una persona que se enfoca en este tipo de diagnósticos de salud mental, hay otras características y criterios que usamos para determinar qué tipo de trastorno alimentario es, para poder empezar a trabajar y proveer tratamiento con un enfoque con ese tipo de TA. Lo otro que existe son trastornos por evitación o restricción por la ingesta de alimentos. En inglés se dice ARFID. Esto es caracterizado por limitar la cantidad y variedad de alimentos ingeridos debido al temor o ansiedad a las consecuencias, como atragantarse o vomitar por el disgusto de la textura o apariencia del alimento. Entonces, muchas personas con este diagnóstico a veces se limitan a ciertas comidas que tal vez no tienen ciertos sabores o tienen ciertos colores o no son de un color muy fuerte. Entonces, depende de la persona y qué es lo que sienten con el tipo de alimento que tienen frente a ellos, que se puede presentar esto. Ok, las complicaciones de salud. Cada uno de estos diagnósticos carga con sí diferentes complicaciones de salud que muchas veces en el trabajo, cuando estamos conociendo a un paciente o a un cliente nuevo, hay veces que se identifican primero las complicaciones y los síntomas y después se encuentra el diagnóstico. Entonces trabajamos un poquito en la dirección opuesta o al revés, que no empezamos con identificar el diagnóstico, sino con las complicaciones, los resultados de él. Entonces, por ejemplo, en anorexia nervosa hay pérdida de masa ósea, se puede identificar osteoporosis incluso en gente joven. Existe la anemia, el desgaste muscular y debilidad o fatiga, la presión arterial baja, respiración, impulso lento, cansancio. En adolescentes, la pubertad tardía, mareos y dificultad para concentrarse. Entonces, este es un diagnóstico que es sumamente importante de atender si acaso se identifica, porque puede ser fatal, ya que este trastorno tiene una tasa de muerte muy alta. Entonces, si identifica ya sea en sí o un ser querido que se quejan de estas complicaciones, de estos síntomas, es sumamente importante acudir a un médico y empezar a tener la conversación de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y esto todo es el resultado de la restricción extrema de el consumo de alimento. Los trastornos por atracones, algunos problemas pueden ser cardiovasculares, se puede posiblemente desarrollar la diabetes
y también tener síntomas gastrointestinales como mucho reflujo, tener otros problemas gastrointestinales que son relacionados a los atracones y, y consumir alimentos ingerir alimentos de una manera en que puede ser muy rápida o puede ser que sean cantidades grandes, que eso lleva a problemas gastrointestinales. La bulimia nervosa, eso puede llevar a inflamación de garganta y dolor crónico, ya si hay muchas purgas o vómito, entonces también puede haber esmalte dental gastado, o entonces más sensibilidad en los dientes, que puede causar algo de dolor también. Trastorno de reflujo ácido, malestar o irritación intestinal y un desequilibrio de electrolitos. El trastorno por evitación o restricción de ingesta de alimentos, esto normalmente causa una pérdida de peso que no es saludable. Entonces también lleva a la desnutrición, porque también muchas veces se limita la variedad, la persona limita la variedad de alimentos que lleva a la desnutrición. Y también esto puede tener impactos en el crecimiento físico y puede haber deterioro de la función, o sea, de que la persona no funciona adecuadamente porque no tienen energía, no pueden pensar de una forma clara, entonces se les encuentra difícil tal vez incluso terminar ciertas tareas, hacer el trabajo o sentirse como tal vez de mal humor, de mal genio por la desnutrición. También a veces miramos esto con anorexia, ese tipo de respuesta cuando no hay la nutrición adecuada en el cuerpo. Entonces, otras complicaciones incluyen la depresión, la ansiedad y los pensamientos o conductas suicidas. Los problemas del desarrollo, como hablaba del desarrollo físico, también puede ser un resultado aparte de los sentimientos complicados o complejos, porque cuando una persona tiene un trastorno alimentario, no elige tener un trastorno alimentario, sino que hay muchas veces donde la persona no entiende el por qué se sienten de esa forma y el por qué les está pasando lo que está pasando. Entonces hay muchos sentimientos encontrados que pueden ser difícil de identificar en uno mismo sin la ayuda profesional de alguien, como un médico, un terapeuta, un nutriólogo. Esta lista no es exhaustiva, hay otras formas, pero estas son las más grandes, las que más reconocemos, y también es importante saber que el índice de masa corporal no es un factor fijo, ni tiene que tener un índice de masa corporal fuera, o sea, que no sea normal para calificar o tener un diagnóstico de un trastorno alimentario. Entonces, simplemente usar eso como para medir si una persona cae bajo o tiene riesgo de tener un trastorno alimentario, eso no es adecuado. Entonces, es importante tener ese conocimiento de que podemos estar dentro del rango normal o no del índice de masa corporal, y eso no significa que una persona está fuera de peligro o en peligro de un trastorno alimentario. Ok, signos de trastornos alimentarios y otros problemas de salud mental. Como platiqué, la depresión y la ansiedad y los trastornos alimentarios muchas veces van lado a lado, vamos a decir. Y algo que yo he visto específicamente es que muchas veces la persona que acude a servicios de terapia o ayuda es porque notan la depresión y la ansiedad primero, o un ser querido nota que algo pasa, algo está diferente, su ser querido se ve deprimido o ansioso. Entonces muchas veces descubrimos, esa es la presentación inicial, y luego debajo de eso es cuando se empieza a identificar el trastorno alimentario, que muchas veces puede ser la causa de la depresión y la ansiedad.
Me gusta describir esto como que vamos en un coche y qué es lo que va manejando. Y puede que la depresión vaya manejando, pero lo que va atrás dando las direcciones y guiando es el trastorno alimentario. Entonces empezamos a resolver la depresión, la ansiedad o cualquier otro síntoma que se identifique primero. Y después tenemos que resolver el trastorno alimentario, porque si no resolvemos eso, entonces va a seguir guiando el coche, y aunque esté en el asiento de atrás. Entonces es sumamente importante saber que cuando una persona puede que comparta síntomas de depresión y ansiedad, que detrás o debajo de esto puede existir esta otra cosa que está a la raíz, ¿verdad? Factores de riesgo es que cualquier persona puede desarrollar un trastorno alimentario. Hay ciertos factores que pueden incrementar el riesgo, como antecedentes familiares, otros problemas de salud mental. Las dietas frecuentes pueden llevar a una persona a desarrollar un trastorno alimentario. Antecedentes de acoso por el peso, el estrés, traumas o factores ambientales. Y también la cultura puede impactar cómo se identifican estos. Entonces, por ejemplo, en la cultura latina muchas veces no platicamos sobre la salud mental, sobre el estado mental o emocional. Y ahí es donde estos pueden pasar desapercibidos. Los trastornos alimentarios pueden pasar desapercibidos porque no estamos teniendo la conversación cuando estamos hablando de la depresión y de la ansiedad y cuál es la relación con la comida. ¿Nos estamos alimentando bien o no? Nos estamos tal vez no alimentando y eso nos está afectando, o tal vez me siento con una autoestima bajo porque no me gusta cómo me veo. Entonces hay varias cosas que pueden también llevar a una persona que no identificar al principio un trastorno alimentario, y eso también puede ser por causas de factores culturales o ambientales. Entonces es importante saber el por qué, ¿verdad? De que esto puede suceder y no ser identificado. O que lo escuchamos tal vez de una manera muy casual, pero como no lo platicamos se puede perder, ¿verdad? Tal vez conocemos a alguien que se vive quejando de su peso o de su apariencia física, o tal vez están en una dieta todo el tiempo, pero no pausamos para preguntar, ok, ¿y qué más? ¿Qué más hay detrás de esto? ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes mal? Que por eso hay esta necesidad de hacer todo esto. ¿Qué más está pasando aparte de los comportamientos que estamos viendo? Ok, la alimentación desordenada. Entonces, esto es diferente en que no es como los trastornos alimentarios, que no es un diagnóstico en sí, porque como vimos en los otros, hay criterios muy específicos, comportamientos muy específicos, la restricción, las purgas, que suceden y que persisten. Entonces, esos son diferentes a la alimentación desordenada. La alimentación desordenada tiene, tal vez vamos a decir, rasgos o características de un trastorno alimentario, pero no es un diagnóstico completo. Esto puede incluir dietas frecuentes, como mencioné antes, que tal vez una persona utiliza una dieta aquí y allá, pero no está como completamente absorbido en eso. Puede haber cambios de peso, donde hay personas que están subiendo y bajando de peso, tal vez, o que hay cambios simplemente. Problemas estomacales también al resultado de esto. Por ejemplo, si la persona está ayunando y después está comiendo, o ayuna un tiempo y después deja de ayunar, entonces es estar en un estado constante de cambio con los patrones de la alimentación. Esto puede especialmente pasar desapercibida porque se puede atribuir también a un estilo de vida y no identificado como un problema. Y eso es importante de saber. Por ejemplo, los latinos suelen tener estilos de vida que pueden promover una alimentación desordenada, como tener
trabajos con jornadas largas, tener más de un trabajo, no tener tiempo adecuado para tomar un descanso, para tener la comida del día. Entonces tal vez terminan teniendo una comida o dos comidas o una comida pequeña durante el día y en la noche es cuando tienen su comida más pesada o grande y ahí es donde tal vez la persona consuma más de lo normal en esa comida, en esa, como vamos a decir, sentada, ¿verdad? Para cenar, porque en todo el día no se han alimentado y el cuerpo está pidiendo básicamente energía, está pidiendo eh, algo para seguir, para seguir. Muchas veces en los latinos hay personas que tienen trabajos laborales que demandan mucho, o sea, que pueden ser muy pesados, vamos a decir, trabajos físicos laborales pesados. Entonces, si la persona se está alimentando tal vez una vez al final del día, entonces el cuerpo está registrando como que oh, tengo solamente esta comida para poder después ejercer 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo y de trabajo pesado. Entonces todo eso empieza a afectar el cuerpo, empieza a afectar los sentimientos. Una persona se puede sentir como en constante estado de estrés o se puede empezar a sentir como en un estado constante de tal vez cansancio y no entienden el por qué. Otros factores culturales que pueden impactar es la aculturación o el estrés migratorio, que a veces no platicamos sobre esto, que cuando, por ejemplo, ya sé que la persona sea una persona migrante o hijo o hija de padres, familia, migrantes, entonces hay un estrés aculturativo, lo cual es básicamente, es como sentir eh, el estrés de los desafíos al tener que tratar de adaptarse a un estilo de vida muy diferente, donde tal vez la persona experimenta la discriminación, no hay acceso a los recursos que se necesitan, el aislamiento, la falta de comunidad. Entonces hay veces que todo eso, ese estrés de déjame asimilarme, déjame ser como mi entorno, adaptarme a una cultura que no es mía, a una cultura, vamos a decir, estadounidense, ¿verdad? Que no es a veces nuestra. Ese estrés también puede impactar la relación con la comida y la alimentación y tratar de entonces empezar como a parecerse como o hacer las mismas cosas que las personas de la mayoría sienten, ¿verdad? Porque la aculturación y el estrés aculturativo impacta a las minorías. Entonces, es importante también saber que esto es un factor que puede conllevar a tener esta relación con los alimentos desordenados. Esto es algo que al principio compartí, que fue algo que yo identifiqué en mí, de una persona que vino como inmigrante, ¿verdad? Que mis padres, a veces la costumbre era comer tal vez en la hora de comida y en la noche cenar y el desayuno casi no, pero básicamente aprendí que se comía cuando se podía porque había que trabajar, había que ir a la escuela y entonces ya después, después de que me recibí de la universidad y estaba trabajando, notaba que yo sentía una presión y un estrés de comer o dar mi comida del trabajo en 10 minutos, porque y no entendía cómo mis colegas se tomaban sus 30 minutos, su hora, salían a comer, a levantar comida. Yo no entendía ese concepto y me sentía una culpa que no podía yo hacer eso. Me tomó un tiempo y este tipo de información y educación de decir, no, me voy a cuidar y me voy a enfocar en mí y tengo que cambiar esta relación que tengo con la comida y conmigo misma y ponerme como prioridad y empezar a darme cuidados y tomarme mi tiempo en comer y no comer de una manera apresurada.
Esto también es muy común en los hombres, en que los hombres, específicamente latinos, suelen tener jornadas largas, trabajos pesados, que dan sus comidas fuertes o grandes en la noche, que comen de más o comen mucho. Y después eso los lleva también a tener esos síntomas que hablaba en el cuerpo de cansancio, de estrés, tal vez incluso emocionales, de que no se platican de la culpa, de, uy, comí tanto. Entonces, por eso es importante también identificar esto, aunque no es un trastorno alimentario, tiene ese diagnóstico, también puede impactar mucho. Rocío, Rocío, si pudiera intervenir un poquito, si pudiera regresar al exacto. Bueno, en primer lugar, felicidades por cocinar tan rico. Se mira muy bien. Am, me parece súper interesante lo que estaba hablando respecto a los horarios de comida y que en ocasiones definitivamente es complicado tener un horario fijo dependiendo del trabajo o del lugar donde trabajamos. Am, Me pregunto si tienes alguna información en términos ya sea estadísticas, sobre cómo se maneja la comunidad migrante en términos de mantener la conexión con las comidas tradicionales. Por ejemplo, pienso que en el caso de nosotros como latinos tenemos la suerte o la gran ventaja de que podemos seguir conectados a nuestras comidas tradicionales porque las encontramos en restaurantes, hay suficientes restaurantes, em, en muchos supermercados también ya se encuentran comidas a lo mejor no tan frescas y quizás nutritivas como en nuestros países de origen, pero me pregunto si puedes hablar un poquito sobre esta relación y también específicamente, no hablando de la comida en general. Por ejemplo, yo soy de un rancho en México y allá siempre caminaba mucho o para ir a trabajar, todo era trabajo físico pesado. El trabajo era pesado, naturalmente camina uno más, todo ese tipo de cosas. Y obviamente ocupa uno más calorías, ocupas comer más. Y en cambio aquí tenemos acceso más fácil a comida procesada. En ocasiones es un poquito más fácil comprar pizza, comprar hamburguesas en McDonald's que cocinar, llegar a la casa, cocinar frijoles, arroz, tortillas, que puede ser más nutritivo que una hamburguesa. No sé si tienes alguna información o alguna más detalle respecto a esa conexión con la comida tradicional y el estilo de vida de acá. Ujú. Sí, es un buen punto, porque sí, como hablaba que muchas veces la pérdida de control de ingerir alimentos sucede normalmente en la noche, después de que una persona está estresada, cansada, y simplemente piensan, tengo que comer y sucede, ¿verdad? Entonces, la idea de decir, bueno, llego a la casa a cocinar estas comidas que conozco, que me van a llenar, pero también que me van a satisfacer de otra forma porque va conectado a mi cultura, es casi imposible de pensar en eso. Entonces, es algo que trata, el primer paso, diría yo, es porque sí, hay personas que tienen trabajos como dije, pesados, con jornadas largas, que es la comida que hay para los alimentos que hay son básicamente lo que haya disponible y lo que sea fácil y rápido. Entonces, y me identifico con eso, porque trabajé por mucho tiempo en un hospital donde había crisis y había de que hay que correr aquí o allá. Entonces podía yo estar a mitad de mi comida y de repente deja eso y ve a atender lo que está pasando, ¿verdad? Entonces,
una forma, primero, que podemos empezar a conectarnos con nuestra alimentación y el enfoque en cuidarnos es poner atención a cómo estamos comiendo. Y, por ejemplo, estoy comiendo de una forma rápida, estoy saboreando la comida o no, estoy consciente de cuándo me da hambre y cuándo lleno, o simplemente estoy comiendo porque ya sonó la alarma de que ya es hora de la comida o este es el horario que me han asignado para comer. Hay veces que no tenemos opción en eso, que hay trabajos donde dicen tu descanso para la comida va a ser a tal hora. Entonces, es un adaptarse, ¿verdad? A todo eso, pero la primera forma es en tener conciencia y empezar a reconocer estas cosas y para poder, ¿cómo se dice? Tal vez hacer que el proceso sea un poquito más lento y no distraernos tanto mientras estamos comiendo. Es muy común ahora comer con el teléfono enfrente, viendo algo y no estar enfocados en los alimentos. Y digo, ese es el primer paso, porque después lo que sigue es cuando hay ese conocimiento, esa conciencia de cómo estamos comiendo. Naturalmente lo que sigue es que el cuerpo nos empieza a pedir los alimentos que nos van a nutrir. Y ahí es donde empezamos a ver los cambios, ¿verdad? Y los alimentos que nos van a nutrir, creo que hay a veces mucho enfoque, especialmente estando en los Estados Unidos, para nosotros, lo que hablaba de la culturación, de hay que comer esta proteína o hay que comer esto que no tenga tantos carbohidratos o hay que, entonces ahí es donde empieza a hablar la conversación, la charla de las dietas. Y como comentaba, las dietas pueden llevar a esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? La pregunta es, ok, si no me enfoco en las dietas, ¿en qué me enfoco? Pues me enfoco en qué es lo que me va a dar energía, qué es lo que me va a sentir que he podido nutrir mi cuerpo. Ahí es donde entra, tal vez voy a comer también fruta. O si me como una tortilla de maíz, eso no tiene nada de malo, el cuerpo necesita carbohidratos. Voy a tal vez tratar de comer con guacamole al lado. Entonces, eso es sumamente saludable, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podemos empezar a hacer para adaptarnos, pero primero tiene que llegar la conciencia de cuándo estamos comiendo, en qué estado estamos y esa relación. Y después empezar a buscar los alimentos que son como naturales para nosotros, que son muy de nosotros y retener eso sin tener que aculturarnos o cambiar o adaptarnos a la mayoría. Y hay veces que eso se escucha un poquito como contra, pero porque también vivimos en una sociedad donde el mundo de las dietas es una industria que gana mucho, mucho dinero, que tienen un interés en promover que hay que dejar al lado cosas que son de nuestra genética, de nuestras raíces, para conformarnos a la mayoría y lo que estoy diciendo es no, eso no es necesario. Podemos tener una vida saludable comiendo nuestras comidas. Lo importante es tener la conciencia de cuándo estamos comiendo, cómo podemos encontrar un balance y cómo podemos empezar a enfocarnos en el cuidarnos a nuestro cuerpo, aún viviendo una vida con estrés y difícil. A este cambio del que hablaba yo, cuando me di cuenta que yo estaba como, que estoy comiendo mi comida en 10 minutos tal vez, y luego lo que sigue. Y miraban mis colegas no latinos que no hacían eso, y yo decía, pero a ver, ¿por qué yo no puedo? ¿Verdad? Y ese era mi pensamiento, ¿por qué yo no puedo? Y tuve que yo cambiar esa actitud y decir, no, yo sí puedo también. Yo también me merezco esto. Y ahí fue donde empecé a cambiar muchas cosas de cuándo estaba comiendo, cómo estaba comiendo, lo que estaba comiendo, donde he llegado al punto donde si me preguntan, oye, ¿puedes tener esta reunión a tal hora? No, esa es mi hora de comida. No, me salgo de mi oficina y he cambiado por completo cómo hago las cosas. Entonces, la mentalidad y la actitud sobre que sí merecemos eso también, aunque también estamos muy estresados y trabajando tal vez mucho, es súper importante.
Ok, entonces Muchísimas seguimos. gracias, Rocío. Disculpa que te distraje, pero adelante. Ok, gracias. Ok, entonces seguimos con los problemas de la imagen corporal. Entonces, estos pueden incluir la insatisfacción corporal, que es un sentimiento general de insatisfacción con la apariencia propia, que a menudo está centrado en aspectos como el peso o la forma física. Esto puede causar preocupación excesiva con un enfoque en defectos o imperfecciones que en realidad son mínimos, que también tal vez otras personas ni siquiera noten. Y hay también un enfoque en comparación constante de la apariencia o físico con ya sea personas en redes sociales, personas que conocemos. Entonces, esa insatisfacción puede llevar a estos comportamientos y que, que pueden ser atribuidos, como dije antes, como a un estilo de vida, a un estado de ser, pero en realidad es un problema de salud mental. El diagnóstico que existe es el trastorno dismórfico corporal. Este diagnóstico es una enfermedad mental donde la persona se obsesiona con imperfecciones percibidas en su apariencia que no son percibidos por otros, pero estas imperfecciones pueden ser incluso hasta distorsionadas de una forma extrema, que la persona muchas veces no se ve en su reflejo lo que en realidad presenta en su imagen. Entonces es una distorsión más extrema que puede llevar a una persona a desarrollar un trastorno alimentario o los comportamientos de los trastornos alimentarios. Entonces, como hablaba del coche que va a la depresión tal vez o la ansiedad y está el trastorno alimentario, muchas veces también está algún problema de imagen corporal o trastorno dismórfico en el coche. No todo el tiempo, es importante saber eso, que no todo el tiempo van lado a lado, pero hay veces que sí. Estos pueden causar también el autoestima bajo, y la ansiedad y la depresión. Esto puede llevar al aislamiento social, los problemas de salud y, como dije, desarrollar un trastorno alimentario. Entonces, la imagen corporal y la insatisfacción pueden no solamente llevar a conductas o comportamientos que no sean saludables, pero también tener un estado de ánimo o sentimientos que pueden impactar a la persona y la relación con sus amistades o su familia o su comunidad, en el sentido de que esta puede ser negativa o puede haber aislamiento o puede haber depresión o puede haber, como dije, el autoestima bajo. Entonces, ¿cómo la cultura afecta esto? ¿Verdad? Escribe aquí factores protectivos y factores de riesgo. Creo que no es como ningún secreto que en nuestra cultura tenemos el uso de los apodos. Entonces, es muy común que un apodo se gane o se dé eh, muchas veces directamente por la apariencia física, que muchas veces creo que todo el mundo conoce a un gordo, una flaca, una chaparra, o el grande, el alto. O sea, no, muchas veces usamos esas palabras descriptivas para ponerle nombre a alguien. Y de una forma que esto puede ser protectivo es que en la cultura tal vez una persona lo puede tomar como humor y no tomarlo de una forma que lo usa como identificarse, ¿verdad? Que mantiene de cierta forma una separación sobre este es el apodo que tengo, pero no me identifico con ese apodo y simplemente me puedo reír o simplemente así me dicen y ya se quedó y es como algo que puede ser de humor, que se puede usar como conexión. A la otra lado de la moneda está el factor de riesgo, que la persona puede internalizar eso de una temprana edad cuando se dé, vamos a decir, el apodo. Y cuando se internaliza, la persona muchas veces empieza a convertir ese apodo como en parte de su imagen e identificación. Por ejemplo, si una persona le decían gordo desde niño, una forma de adaptar eso como parte de su identificación es
la idea de que, bueno, pues me dicen gordo, entonces voy a hacer todo en mi entorno con esta ideología, con esta imagen y mantener básicamente comportamientos o tener comportamientos donde la persona no toma esa pausa para tener esa conciencia de cómo me está afectando esto. Tal vez no me gusta este apodo. Esto me hace sentir mal, me hace sentir triste, pero cómo lo comento, cómo lo hablo. Y ahí es donde hablaba desde el principio, donde no estamos teniendo estas conversaciones a menudo o tal vez lo suficiente, ¿verdad? Donde no platicamos sobre cómo me está afectando. Yo he trabajado con personas que su apodo es flaca y para el trastorno alimentario, una persona con un trastorno alimentario que su apodo es flaca es como un trabajo doble o extra porque ahora estoy luchando contra el trastorno alimentario y este mensaje de que así nos perciben, esto vamos bien, hay que continuar porque este es mi apodo, esta es mi imagen, esta es mi identificación, entonces tengo que continuar con esto. Y entonces ahora estoy luchando contra dos cosas, ¿verdad? Y por eso es que como cultura también tenemos que empezar a tomar nota. No es que todo sea malo, sino tener conciencia de cómo me está afectando, cómo creo tal vez algo de separación con este apodo y conmigo, y que tal vez simplemente es como lo que es algo externo, un apodo, pero no me identifica. Entonces, por eso es importante tener estas conversaciones, especialmente si, si se identifica como en un ser querido un cambio o que hayan dicho tal vez no me gusta que me llamen de este nombre o no me gusta que me digan así, empezar a poner atención y tal vez ponernos como los lentes de curiosidad y preguntar a ver por qué y empezar a tener la conversación del por qué. Entonces, los problemas de la imagen corporal no siempre van relacionados directamente con un trastorno alimentario, pero sí pueden llevar al desarrollo de uno o ya existen juntos y muchas veces, como hablaba antes, esto se identifica primero y después el trastorno alimentario. Pero de cualquier forma es importante tener la conversación y tener el conocimiento de que cuando una persona identifica un problema o una insatisfacción corporal, no es simplemente el aspecto físico, sino hay más allá. Hay sentimientos, hay pensamientos y hasta puede haber un diagnóstico de, de una distorsión más extrema. Entonces, por eso es importante tener estas conversaciones de la imagen y cuando una persona comparte, tal vez, que no se sienten satisfechos con su imagen o su apariencia, empezar a ponernos curiosos de ¿y qué más hay? ¿Verdad? Para poder dar el apoyo necesario. Ok, entonces llegamos a la identificación y el apoyo. El primero es como comenté durante la presentación, es estar al pendiente de los cambios emocionales y mentales y también de la relación con los alimentos, ya sea de uno mismo o del ser querido. Como comenté en la descripción de la depresión, ¿verdad? En la depresión clínica miramos cambios de sueño y de alimento. Entonces, hay veces que uno puede pensar, bueno, esto es atribuido a depresión, pero también puede ser atribuido a un trastorno alimentario, a la alimentación desordenada o problemas de imagen, ¿verdad? Corporales. Entonces, hay que investigar un poco más cuando notamos tal vez ese problema de relación con alimentos o la depresión o la ansiedad. Entonces, estar al pendiente, especialmente en los adolescentes, en los jóvenes, es importante estar al pendiente si tal vez un padre, madre, la familia nota que la persona no está comiendo la cantidad que antes comía, ya sea que es menos o más,
o que se están limitando en ciertos alimentos o que incluso están rechazando tal vez alimentos, como en lo que hablaba del estrés aculturativo. Puede haber incluso el rechazo de la cultura de los alimentos de raíz, ¿verdad? De origen, y porque hay esta presión, este estrés de adaptarse a la mayoría. Entonces es importante hablar sobre eso y que pueda haber un balance, una inclusión de la cultura dentro de la mayoría, ¿verdad? Y es importante también retener como esa parte de nosotros, pero hay que platicarlo. La organización que nos apoyó en conectar, ¿verdad? Hoy, NIRA, es la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios, y ahí está el enlace. Hemos desarrollado una evaluación. Ellos ya tenían la evaluación en inglés, ahora se ha desarrollado en español, y entonces una persona puede entrar a la página, poner sus datos de nombre, creo, correo electrónico, código postal. Entonces hace varias preguntas. Esta evaluación tiene varias preguntas sobre comportamientos, pensamientos, y al final puede dar una idea de si una persona está a riesgo de desarrollar un trastorno alimentario o si deberían de consultar a un profesional, y al final les pueden dar recursos de cómo encontrar y este apoyo, encontrar esta información. Entonces ahora estamos lanzando y enfocando en dar esta información al público porque es algo diferente y nuevo que creo que es un recurso que no siempre hemos tenido en nuestro idioma, para poder empezar a tener esta conversación, identificar y después recibir el apoyo profesional necesario. Que es lo que sigue, ¿verdad? Recibir el tratamiento con psiquiatras, psicoterapeutas, nutriólogos o médicos que también tengan conocimiento sobre estos diagnósticos. Este sí es un tipo de especialidad que es importante tener el conocimiento de qué son, cómo se tratan, para poder descubrir qué es lo que existe, ¿verdad? Como hablaba del carrito, qué más hay dentro de este coche para poder llegar a la raíz del problema. Entonces, si es, al escuchar todo esto, siente ya sea la persona que está escuchando o puede identificar a algún ser querido que tal vez esté a riesgo de un trastorno alimentario, o simplemente haya esa curiosidad de, no sé, porque toda la vida he vivido de tal forma. Entonces, sí, les aconsejaría de ir, tomar la evaluación para recibir algo de información después. Entonces, es gratis, está disponible para todo el mundo porque esa es la meta, ¿verdad? Como hablábamos antes sobre las estadísticas y que falta información, falta más investigación sobre este tema y los latinos. Entonces también este es el fin, de empezar a identificar, a agarrar información de, ok, ¿cuántas personas quieren tomar esta evaluación en español? ¿Cuál es la necesidad que existe o tal vez no? Entonces, es algo mucho más complejo, pero también algo que ya es hora de empezar a atender y a tratar a la comunidad latina. Entonces, el rol de la familia y el sistema de apoyo, hablemos de eso, ¿verdad? Como mencionaba, de estar al pendiente de cambios. La familia también tiene un rol muy importante, creo, y esto sumamente específico a los latinos, ¿verdad? Que en la familia, y uno sabe identificar, ¿verdad? En mi familia se hablan sobre los sentimientos o no se hablan. Somos una familia que o damos mucho afecto físico o no se da, o se hablan sobre los problemas o se gritan sobre los problemas o no se hablan sobre los problemas. Entonces, la familia, somos una cultura colectivista, donde si uno sufre de algo, todos sufrimos juntos. Si vamos a apoyar a uno, nos vamos a apoyar a todos. Incluso esa familia no simplemente es la familia de origen inmediata, puede ser el primo, el tío, el vecino,
si van a misa, la gente de misa. Entonces, la familia en los latinos es mucho más allá de la familia de origen que viven bajo el mismo techo. Entonces, por eso también son sistemas de apoyo. Y es importante recaer en ellos, incluso si tal vez no saben qué hacer, ¿verdad? Bueno, noto que mi hijo o hija ha cambiado, ya no come igual o no quiere comer, no sé qué hacer. Ahí es donde se empieza a utilizar a la familia como sistema de apoyo y platicar sobre eso, tener la conversación y no sentirse aislado o solo porque estamos hablando de la comida. Con los trastornos alimentarios es muy común para mí escuchar a alguien decir, pero ¿por qué no come? Simplemente tiene que comer. ¿Cuál es el problema? Entonces, porque trato de recordar que con los trastornos alimentarios no se trata de la comida, se trata de la relación con la comida, se trata de los sentimientos complejos o encontrados. Entonces, por eso hay que recibir apoyo, incluso apoyo profesional. Entonces, la meta aquí es desarrollar hábitos de alimentación saludable y comportamientos de un estilo de vida saludable y balanceada, que incluye ponernos como prioridad en cuidarnos, porque, como hablaba de la cultura colectivista, de esa forma también podemos empezar a cuidar de nuestros seres queridos. Tenemos que cuidarnos a nosotros primero para poder cuidar a los seres queridos y viceversa. Entonces, es importante llegar a ese balance y saber que podemos retener nuestra identidad, nuestro físico con nuestra genética, nuestros alimentos, nuestra cultura, aún estando debajo de estas presiones, ¿verdad? De una cultura de mayoría que tal vez a veces se siente que no es nuestra, pero hay una forma de llegar ahí y que no hay que vivir con los síntomas de un trastorno alimentario o de depresión o de ansiedad o de baja autoestima o de aislamiento, todos esos sentimientos negativos. Hay otra forma de vivir que incluye esto, balanceada, saludable, feliz. Entonces, por eso es importante empezar a tener estas conversaciones y atender a a estos problemas de salud mental, básicamente. Y con eso concluye la presentación. Aquí están los recursos que usé con información y no obvio con también con mi experiencia de trabajar en esto. Entonces creo que ahora si hay preguntas podemos acudir a las preguntas o atender las preguntas. Saldré. Muchísimas gracias, Rocío. Excelente información y ojalá que las personas que nos están viendo también coincidan y estén de acuerdo. No tenemos preguntas todavía, pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, cualquier cosa, con toda confianza, pueden escribirlos en el chat o pueden prender su micrófono y hacer sus preguntas. Y antes de comenzar con las preguntas, sí me gustaría, si puedo, compartir un poquito sobre recursos, especialmente para todas las familias que viven aquí en Oregon. Tenemos colaboración con algunas agencias que ofrecen servicios para nuestra comunidad. Entonces, también ya veo que Alejandro está compartiendo los enlaces sobre los recursos que mencionaste. Pero, a ver, voy a compartir rápidamente mi pantalla para hablarles un poquito sobre estas agencias. Uno de ellos es Pacific Cascade Federal Credit Union, que es una cooperativa de crédito. Em, Ellos están aquí en Eugene, tienen, o donde estamos en el estado de Oregon, cerca de donde vivimos, tienen algunas sucursales, pero también están en otros condados. Pero bueno, ellos ofrecen cuentas bancarias de cheques y de ahorros, hacen préstamos con el número de identificación personal para propósitos de impuestos, préstamos para vehículos, préstamos personales, préstamos para comprar casa.
educación financiera y tarjetas de crédito con depósito de garantía. Cualquier pregunta pueden comunicarse con ellos al 541-343-68-6238 y puede hablar con alguien en español. Otro programa con el que colaboramos mucho es por medio de Pacific Source para todas aquellas personas que estén buscando seguro médico. Acá se llama el Oregon Health Plan o Plan de Salud de Oregon. Los servicios por medio del plan incluyen cuidado de salud física, cuidado de salud mental, temas que hemos estado hablando el día de hoy, cuidado dental, servicios de farmacia y servicios no urgentes de transporte médico. Cualquier pregunta pueden comunicarse con ellos al 800-431-4135. Y pues bueno, si igual cualquier duda o pregunta también se pueden comunicar con nosotros. Y de ahí no sé si tenemos alguna pregunta de los participantes o algún comentario. Pero Rocío, me pareció bastante interesante, por ejemplo, lo que mencionabas del tema de ARFID. No sé si Em, y bueno, voy a compartir ante todo el mundo. Uno de mis hijos navega mucho con ese tema de la comida. Y por ejemplo, al principio pensábamos solamente está fingiendo, solamente lo está haciendo por algún capricho, pero sucedía una vez y otra. Entonces, pienso que ahorita ya más o menos encontramos un balance y forma de apoyarlo, pero me pregunto si tienes alguna recomendación o estrategia en cuanto a cómo apoyar a los niños o jóvenes o en realidad personas de cualquier edad que esté lidiando con este tema. Con de ARFID específicamente. Sí, Exacto. sí, muchas veces el ARFID, el principio se mira como que es chiflazón, tal vez, ¿verdad? Es chiflazón, no quiere probar comidas nuevas, no, ¿cuál es el problema? Toda la familia puede comer esto, ¿cuál es el problema? No entiendo por qué tal vez mi hijo o hija no quiere probar o aventurar y probar algo nuevo. Incluso, y esto se empieza a ver desde niños, ¿verdad? Que se identifica que desde muy jovencitos eh, tal vez tienen como una fuerte reacción negativa a ciertas comidas de ciertos colores, ciertas texturas, ciertos sabores. Y esto es un temor que tienen, que no eligen, o no lo eligieron, o sea, que no es debido a chiflazón o es simplemente una característica, una persona se presenta así muchas veces en formas que incluso tal vez si regresamos como el cassette, a veces digo, puede que alguien en nuestro entorno podamos identificar esto si nos ponemos a pensar, yo conozco una persona que solamente toma agua o jugo de naranja, pero no le gusta ningún otro tipo de jugo. O solamente come quesadillas, pero no quiere comer ningún otro tipo de comida, solamente quesadillas. Entonces, esto muchas veces se confunde con, bueno, es simplemente la persona es así. Y no se trata, ¿verdad? Porque no tenemos estas conversaciones. Ese diagnóstico, o sea, sí se requiere especialidad para tratarlo porque se empieza a hacer como un tipo de terapia donde los exponemos a otras comidas y empezamos a lidiar con el sentimiento que provoca el intentar algo nuevo. Por ejemplo, si a un niño o niña no les gusta comer comidas de color amarillo, por ejemplo, entonces comenzamos a exponer a comidas de color amarillo, como un plátano, puede ser un dulce, un M&M, ¿verdad? Amarillo, y, y empezamos a lidiar con cuál es el sentimiento que está provocando esto, porque no es la comida, es el sentimiento, es el miedo, es el pensamiento, el sentimiento que está
el alimento, la imagen está produciendo esto, la textura está produciendo esto. Entonces es simplemente cómo la persona está procesando esa reacción a la imagen, ¿verdad? A la textura. Y ahí tenemos que empezar a trabajar con eso y exponerlos, básicamente, pero de una forma que vamos a atender también al sentimiento que sale, que muchas veces es temor o es disgusto. Es un sentimiento fuerte, a veces y negativo. Pero si se empieza a exponer y se empieza a tratar, puede haber un cambio en la persona de que empiezan a reconocer de que tal vez sí puedo consumir esto y todo va a estar bien. Entonces, pero si no se atiende, sí se puede llevar a una desnutrición severa que puede impactar el desarrollo y que a veces que es cuando se nota. Cuando una persona no se desarrolla adecuadamente, tal vez no crece lo que debe de crecer, no aumenta de peso lo que debe de aumentar. Entonces ahí es donde podemos ver eso también. Muchísimas gracias, Rocío. Por ejemplo, conforme crece la persona, de acuerdo a tu experiencia, ¿esto cambia o generalmente evoluciona de alguna manera en particular? ¿O qué es lo que tú ves en tu práctica al respecto? Ujú. Es cuando esto se identifica de una forma temprana, ¿verdad? En el desarrollo de un joven, un niño, una niña que tal vez por lo regular, tal vez lo identifiquen como que, bueno, siempre ha sido bajo de peso o más flaca o flaco, ¿verdad? De lo normal. Pero donde hablábamos sobre la pubertad tardía, hay veces que sí sucede esto, cuando no hay nutrición adecuada o alimentos adecuados, empezamos a ver como una regresión, una tardía en desarrollarse de una forma normal, vamos a decir, donde también en este caso una niña, un niño no está creciendo normalmente, ¿verdad? Y aquí en los Estados Unidos los niños muchas veces acuden a pediatras, a doctores, donde los están midiendo de peso y de altura. Y puede haber incluso hasta un mapita donde va indicando que van creciendo normalmente. Muchas veces lo que yo veo hay una baja. Haz de cuenta que el niño, la niña dejó de crecer o de aumentar de peso normalmente. Y ahí es donde empiezo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a esta edad? ¿Qué fue lo que pasó cuando este niño o niña tenía 8 años y lo estoy viendo a los 13, 14? Y si podemos nutrir y dar y empezar a cambiar esa forma de alimentación, es posible que esa criatura pueda empezar a establecerse de una forma normal y empezar a desarrollarse de la forma adecuada y llegar a esos hitos de desarrollo que deben de llegar. Muchísimas gracias, Rocío. Una pregunta, bueno, ya está acá. Enrique pregunta, ¿qué hora es recomendable? ¿A qué hora es recomendable para cenar? Y es un mito que cenar tarde engorda más que a otras horas. Sí, eso es lo que es una buena pregunta porque creo que también vivimos en un mundo del ayuno que es muy popular ahorita, es como un trend que quisiera decir de ayunar, ¿verdad? Solamente puedo tener mi comida, mi última comida a tal hora. Y ahí es donde regreso a la conversación de y cómo estamos comiendo durante el día, cómo nos estamos alimentando y qué alimentos estamos consumiendo, nos están nutriendo o simplemente es para satisfacer o para reemplazar que no comí en todo el día y ahora estoy dando mi comida fuerte. Entonces sí es importante dar algo de tiempo para digerir lo que hemos consumido, ¿verdad? Antes de irnos a acostar para no tener como problemas de reflujo, pero sí creo que es un mito de decir solamente voy a comer hasta las 6, 7, 8 de la noche, porque cómo la persona está viviendo el día al día puede ser muy diferente y ahí es donde me gusta introducir el concepto de que en otras culturas incluso en nuestra cultura, en nuestros países de origen,
hay muchas veces que no existe esto, ¿verdad? Que este mito de que tengo que ayunar o tengo que dejar de comer hasta cierta hora es por causa de la industria de las dietas. Es un trend, ¿verdad? Hoy es ayunar, mañana es carbohidratos, entonces esto va cambiando. Lo importante es, me gusta recomendar, vamos a checar cómo nos estamos sintiendo. Si necesito cenar porque ya tengo mucha hambre y me estoy empezando a sentir frustrado, tal vez un poquito más con coraje o tal vez agitado o tal vez ya mi temperamento ya es más fuerte porque tengo hambre, entonces esa es la indicación, hay que comer. Y si para una persona tal vez se despierta a las 4 o 5 de la mañana para trabajar y su desayuno es a las 6 de la mañana y su hora de comida es a las 11 12 y si están comiendo a las 5 es muy probable que para las 8 vuelvan a sentir hambre. Pero si no comen y y tratan de luchar contra ese sentimiento del hambre, eso va a conllevar a sentimientos de frustración, tal vez de irritabilidad, de ansiedad. Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué hago? Y digo, come algo, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que tener un estilo de vida balanceado, de que hay veces que nuestro cuerpo nos está indicando qué es lo que necesitamos cuando tenemos conciencia de los mensajes que nos está dando, ¿verdad? Si me siento con hambre, voy a comerme tal vez una fruta, voy a comer algo que me va a satisfacer, pero también me voy a sentir bien con lo que acabo de elegir. Si agarro una bolsa de papitas y al final me voy a sentir culpable, porque tal vez me llenó más o menos, pero era simplemente para calmar el hambre, entonces ahí es donde tenemos conciencia sobre qué fue lo que elegí y el por qué. Muchísimas gracias, Rocío. Insisto, esos tacos se miraban exquisitos. Para que nos pases la receta. Sí, claro, sí. Bueno, no veo más preguntas o comentarios, entonces creo que podemos terminar aquí. De antemano, muchísimas gracias una vez más por tu presentación. Información muy importante. Em, antes de cerrar, sí me gustaría mucho también agradecer la participación de nuestros asistentes. Como ya les había mencionado, la grabación se va a quedar en nuestras redes sociales, entonces pueden compartirla. Cualquier duda o pregunta pueden mandarnos un correo, un mensaje, y con mucho gusto les podemos atender cualquier duda o inquietud que tengan respecto al tema. Rocío, si alguien quisiera hacer alguna consulta con usted, ¿tiene alguna información o cuál sería? Uy, se corta un poquito. Sí, lo que puedo hacer es compartir el enlace de NIRA, que es un buen recurso. También ahí pueden, creo que pueden encontrar mi contacto por ahí. No estoy segura si tienen mi correo directamente conectado ahí, pero sí estoy como proveedora como hablaba de cuando uno completa la evaluación, también hay una biblioteca de terapeutas. Entonces yo estoy en ese grupo. Entonces si una persona quisiera buscar más información o simplemente tal vez una pregunta que quede, ahí pueden encontrar mi correo. Yo trabajo para una clínica en Austin que se llama Family Care Center. Entonces ahí es donde proveo servicios directos de terapia. Entonces, pero es en Texas, ¿verdad? Entonces, si están fuera de Texas, no puedo proveer servicios, pero sí puedo, o sea, con gusto contesto cualquier pregunta o si tienen una duda, eh, pueden encontrar mi información por esas formas, ya sea por NIRA o por la organización que se llama Family Care Center, lo puedo poner en el chat tal vez.
de la clínica. Y, También, pero, también veo que, perdón, también veo que Alejandro incluyó el correo de nosotros, entonces si alguien tuviera alguna información, perdón, si alguien tuviera alguna pregunta, podríamos enviártela directamente a ti y ya tú consideras si puedes atenderlos ahí. ujú. Sí, claro, con gusto. Hay veces que simplemente hay preguntas, ¿verdad? Porque esto es algo, puede ser un tema muy diferente en nuestra cultura de hablar sobre la comida, porque muchas veces es una relación positiva, que cuando hay preguntas o tal vez hay veces que incluso es negativa, es como un tabú, ¿verdad? Y hay un estigma. Entonces, por eso es importante platicar sobre esto y asesorarse. Un comentario más de Eri dice, saludos y gracias por compartir estos temas con la comunidad. Es muy importante para nos informemos e ir de la mano con nuestros hijos. Claro que Ujú. sí. Sí, sí, muchas Bueno, gracias. pues creo que así cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros somos Comunidad Herencia Cultural. Mi nombre es Antonio Huerta. Alejandro Guzmán nos apoya en el aspecto técnico detrás de pantallas. Jessica Zapata en la coordinación. Y pues bueno, una vez más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Comunidad y Herencia Cultural. También pueden visitar nuestra página web www.nochecultural.com para mantenerse al tanto sobre nuestros eventos y nuestras actividades. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Rocío, una vez más, muchísimas gracias. Cuídese mucho Gracias, y seguimos en comunicación. gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.